A nuestro webinar la noche de hoy. Nos disculpan con estos 2 o 3 minutos de tardanza que estábamos aquí cuadrando los temas técnicos. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Eric. Saludos a todas las personas que están conectadas en el webinar el día de hoy. Rápidamente nos presentamos de nuevo. Pedro. Mi nombre es Pedro Escudero, ingeniero mecánico apasionado por las motocicletas y encargado de garantías para lo que es Grupo UMA en Colombia y Venezuela. Sí, señor. Juan, y mi nombre es Eric Teleche, yo soy el encargado de todos los temas de capacitación, soy ingeniero electrónico, también otro apasionado de las motocicletas. Igual que Pedro, estamos a cargo de todos los temas de capacitación y entrenamiento para Colombia y para Venezuela, y pues obviamente muy contentos de estar aquí nuevamente acompañándolos. Muy bien, muchas gracias, señores. Mi nombre es Juan Fernando Baena, soy el director de CX de postventa para todas las marcas del Grupo UMA en Colombia y Venezuela. Y el día de hoy tenemos personas conectadas de diferentes países, tenemos personas conectadas de Venezuela también, de Honduras, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, nuestros amigos de UMA Centroamérica, y les queremos contar que ya a partir de hoy ya tenemos más de 4.350 personas inscritas en nuestra plataforma. Recuerden inscribirse y de pasarle el mensaje a sus amigos técnicos que quieren estar con nosotros en estos webinars. Recuerden entrar a www.expertosumabayash.com para que se inscriban y participen de los webinars. Y de hecho, Juan, para que vean también las grabaciones anteriores donde tocamos todos esos temas bacanísimos de todo lo que tiene que ver con el tema de la sincronización de carburadores. Así es. Vamos para el cuarto. Este es el cuarto webinar y hemos trabajado temas bastante interesantes y en un lenguaje que ustedes lo pueden entender muy fácilmente. De antemano pedimos excusas si dentro de alguna de las palabras que nosotros decimos tienen algún otro significado, algún otro país de la región. No es a propósito, de pronto se nos sale una palabra que tenga cualquier otro significado. El día de hoy vamos a estar entregando un escáner marca Bosch, referencia ES300, a alguno de ustedes que esté conectado con nosotros. Pedro, vamos a mostrar ahí el escáner. Este es el escáner que vamos a entregar el día de hoy a modo de obsequio. Como siempre, ya saben la metodología. En el transcurso de nuestro webinar vamos a dar unos tips, una información, y al final del webinar vamos a poner una pregunta muy sencilla. Para esa pregunta, tomen nota de lo que vamos contando aquí en el webinar, porque es importante. Esa pregunta va a tener algún dato curioso de la información que vamos a presentar el día de hoy. Juan, y muy importante que tengan listo el nombre, el número de contacto, de qué país o de qué ciudad nos está escribiendo, y abajito tenga listo ahí en el chat ya para que usted simplemente responda la pregunta y la envíe, porque solamente el primero, Juan, que responde de manera correcta es quien se va a llevar ese juguetote que tenemos ahí de escáner. Es muy importante lo que acaba de decir Eric. O sea, tenemos en este momento 4 ingenieros de soporte aquí en estudio que están comunicados directamente con ustedes. Hagan las preguntas que tengan que hacer a través del chat. Envíennos preguntas y las podemos responder aquí en vivo. Los ingenieros de soporte van a estar revisando, van a estar respondiendo parte de las inquietudes que ustedes tienen, y al azar vamos a traer un par de preguntas en el transcurso de este webinar para respondérselas directamente a ustedes. Señores, entonces vamos directamente a entrar en materia. Lo que vamos a trabajar en esta ocasión, o sea, en lo que va a ser el webinar de hoy y el webinar del mes de junio, nos vamos a enfocar en cómo incrementar la rentabilidad de sus escáneres. Cuando hablamos de incrementar la rentabilidad de escáneres, muchos de ustedes ya han hecho inversión en sus escáneres y le quieren sacar más plata al escáner. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Cómo aprovechar al máximo las herramientas del escáner. ¿Qué es lo que queremos ustedes que aprendan a hacer con el escáner? ¿Cómo tener un diagnóstico total de la motocicleta y cómo ustedes se convierten en los expertos en el manejo del escáner? Un diagnóstico fácil, un diagnóstico rápido, que sea efectivo, que le dé solución al cliente y pues obviamente que también nos dé rentabilidad al momento de utilizarlo en el taller, ¿cierto? Así es. Listo, entonces, Juan, vamos a hacer lo siguiente. Si alguien no ha hecho la inversión, tiene la oportunidad. Así es. Si alguien no ha hecho la inversión, tiene la oportunidad de ganarse el escáner. Muy importante. Si alguien no ha hecho la inversión del escáner, acuérdese que en esta oportunidad se puede ganar el escáner. Entonces,
Vamos adelante entonces a iniciar con nuestro webinar del día de hoy. Entonces, Eric y Pedro, vamos a arrancar entonces con hablar, vamos a partir esta discusión en tres grandes temas. Primero, vamos a hablar de lo que es la inyección electrónica. Vamos a describir exactamente qué es la inyección electrónica, cómo funciona, cuáles son los componentes y de qué manera con el escáner manejo todas las variables asociadas a la inyección electrónica. Luego vamos a hablar del tema de frenos ABS y por último vamos a hablar del tema de algunos temas asociados con el escáner a lo que son los tableros o los displays de las Dominar 400. Y de hecho también, aparte de las Dominar 400, Juan, en algunas versiones actuales como las Pulsar NS, Pulsar N, vamos a tener también una intervención allí con el Cierto es, siquiera lo mencionaste, Eric, toda la razón. Ahora, en el webinar del día de hoy pretendemos terminar tipo 8:15, 8:10, que hay mucho tema por trabajar, pero vamos a tratar de terminar rápido. Vamos a trabajar todo el tema de inyección electrónica, primera parte, y para el próximo webinar vamos a dejar la segunda parte de inyección electrónica y vamos a hablar de frenos ABS y el tema de los displays. Es decir, Juan, que vamos a llegar simplemente hasta la primera parte, que es muy importante, que es el tema de sensores, y la segunda parte, que va a ser en el mes de junio, va a ser todo el tema de los actuadores. Ya perfecto. Entonces arranquemos, Pedro, para hacer una breve descripción de lo que es inyección electrónica. Juan, para dar la apertura a este tema, lo que queremos hablar primero es que hay un triángulo del fuego. ¿Qué es el triángulo del fuego? Básicamente establece que para que haya una combustión tienen que haber tres componentes, que los tenemos en la motocicleta, sea carburada o inyectada. Ese es el combustible, para nuestro caso es gasolina, el comburente que es el oxígeno, y necesitamos una fuente de ignición, que esa es la que obtenemos por medio de la chispa de la motocicleta. Entonces necesitamos esos tres componentes, pero no solamente es tener esos tres componentes, sino tener una mezcla ideal, adecuada u óptima de estos tres componentes. Que si nos vamos muy al término técnico, Pedro, es lo que conocemos como la relación estequiométrica. De acuerdo. Hay una relación que es 14.7:1, esa es la relación que se debe que establece pues una mezcla óptima, y para nosotros dar esa mezcla la hacemos o con un carburador o con un sistema de inyección electrónica. Esos son los dos sistemas. Esos son los dos sistemas que tenemos. Básicamente a nivel de tecnología de motocicletas hoy en día en el mundo. Ya hablamos de carburadores, explicamos los sistemas del carburador en el primer webinar, cómo setearlos, y ahorita vamos a hablar de sistema de inyección electrónica adicional. Perfecto. Y de pronto, Juan, entrando ahí en materia en el carburador, yo quiero ser muy explícito al mencionar de que el carburador, primero, es un mecanismo muy eficiente, ¿cierto? Así es. Es eficiente, es funcional, digamos que hoy por hoy se sigue manteniendo en muchísimas marcas de motocicletas a nivel mundial. Digamos, el carburador es una herramienta que permite... Seguirá vigente por mucho tiempo, Juan, porque incluso hoy por hoy, con las regulaciones tan estrictas que tenemos a nivel mundial, siguen cumpliendo con esas certificaciones. Por ejemplo, hoy cumplen muy bien con el certificado o la certificación o el estándar de emisiones Euro 3 y está funcionando perfectamente. Y yo quiero mencionar como 2 o 3 cosas, Pedro, para que vamos avanzando en el tema, y es que los carburadores tienen unas características particulares, son eficientes, son fáciles de hacerle mantenimiento, digamos que son económicos. En el primer webinar vimos que son económicos, que son fáciles de setear si sabemos cómo hacer la configuración. Pero la gran limitante que tienen es que su configuración o su setup es estático. ¿Qué significa eso? No se puede modificar. No se puede modificar, Juan. De hecho, se puede modificar en tiempo real. O se debe modificar si cambias de piso térmico. Es decir, si vos configuras la moto para que funcione, por ejemplo, a nivel del mar. A nivel del mar, por ejemplo, cuando te vas para Medellín, para Bogotá, para Cali o una ciudad que está por encima, debes volver a hacer la configuración del carburador porque él no se autorregula. Es la gran limitante, digamos que allí por eso aparece la inyección electrónica. Entonces ahí ya te doy paso, Pedro, para que contemos. Yo quisiera mencionar 3 características que hay importantes ahí. Uno, hablando de entre carburadores e inyección electrónica, la inyección electrónica es más precisa a la hora de administrar el combustible. Okay. Entonces, por eso son mucho más eficientes, más económicas. Económica en plata, es más económico una motocicleta que SFI porque consume menos gasolina. La entrega es óptima.
Lo segundo, lo acaba de decir Eric, el tema de pisos térmicos. Si yo cambio a nivel de altura sobre el nivel del mar, no voy a sentir que la moto, nosotros le decimos en Colombia, decimos que se tuye la moto, es porque va subiendo a una montaña y ya empieza a quedarse un poquitico. Ahogarse. Entonces no tiene esa variación, sino que ya en tiempo real se está modificando. Y la tercera, y la tercera y última que quiero resaltar dentro de todas esas características es el tema de las emisiones. Entonces, hay un mejor control de emisiones. Los carburadores me limitan un poquitico más, mientras que la inyección electrónica me permite controlar las emisiones, y ahí va el tema de normatividad que mencionaba Eric. Y de hecho, dentro de ese control de las emisiones, Juan, simplemente allí cerrando el comentario de Pedro, hay que mencionar de que como la inyección electrónica funciona en lazo cerrado porque tiene un sensor que está monitoreando qué sale del motor, pues eso le permite hacer esa corrección y ser obviamente mucho más eficientes, cosa que no pasa con la carburación. Con la carburación. Los CTAs, y finalmente de pronto no estás seguro de lo que está saliendo por el escape. Así es. Eso es lo que pasa ahí. Así es. Entonces, vamos a entrar en materia. Ya hablamos entonces de las diferencias, ¿no es cierto? ¿Por qué la inyección electrónica comparado con la carburación? Pero entremos en materia, señores, y comencemos como a entender todos los componentes del sistema de inyección. Nosotros aquí tuvimos varias discusiones al diseñar el webinar. ¿Cómo presentar la información? ¿De qué manera podemos presentar la información de que quede fácil de entender? Entonces, aquí podemos distinguir tres grandes bloques. El bloque de la parte izquierda son los sensores de los cuales yo voy a adquirir información. Es la información de entrada al sistema. Son sensores que lo que hacen es que alguna condición física, ¿sí? Lo que hace es que traducen esa condición física en una señal electrónica, ¿sí? Esa señal electrónica viaja al controlador, que es el módulo que vemos ahí en la mitad, que es el segmento de la mitad, los controladores, y esos controladores, de acuerdo a esa señal de entrada, ellos toman la decisión de activar o no un actuador, o sea, va a haber una salida, va a haber una acción. Va a haber una acción. Y esos actuadores los hemos clasificado en 4 tipos de actuadores. Entonces, hay 3 tipos de sensores, hay una unidad controladora, que vamos a hablar de cada uno de ellos, y vamos a hablar de los actuadores. Recuerden, el objetivo principal de este webinar es de qué manera yo con este aparatico, ¿sí o no? Yo con el escáner voy a lograr entender si tengo algún problema en alguno de estos componentes del sistema de inyección. Entonces yo voy a poder monitorear, voy a poder entender el funcionamiento o no, o de un sensor, o del controlador, o de algún actuador. ¿Estamos de acuerdo? Se ve, Juan, que yo puedo tener la herramienta, y si yo no sé cómo usarla de forma correcta, puedo darle vueltas y vueltas y entrar y mirar las listas y buscar los sensores, pero si yo no sé cuáles son los parámetros dentro de los que un sensor trabaja, yo no voy a darle el punto. Claro, y más importante aún, Pedro, si el escáner te está diciendo que tenés un problema, por ejemplo, en el sensor MAP, pero ni siquiera sabes cuál es el sensor MAP, no sabes dónde está ubicado en la moto, pues realmente tampoco vas a llegar a ningún lado en el diagnóstico. Entonces, un diagnóstico con un escáner puede ser un diagnóstico de 3-5 minutos. Ir al detalle con el problema que tenés. Clarísimo. Entonces vamos a arrancar, Eric, si te parece, hagamos una descripción rápida de todo lo que son los sensores del sistema de inyección. Juan, yo aquí quiero de pronto mencionar de que esa discusión a la que te referías fue una discusión muy bacana, muy bonita, porque digamos que tenemos una cantidad de componentes, 6, 7, 8 componentes, tal vez en algunas marcas pueden ser más, pueden ser menos, pero decíamos y nos preguntamos cómo los organizamos para que sea fácil de entenderlo y que todos podamos digerirlo de una manera sencilla. Y fue donde llegamos a la conclusión de que los podríamos categorizar según las teorías en las que hemos entrado a estudiar, casi que en estas 3 clasificaciones que tenemos allí, Juan. Hay sensores básicos, sensores de corrección y sensores de seguridad. Digamos que esos sensores básicos se van a encargar... Ahora, qué pena, Eric, yo hago aquí un comentario, y esto lo hablábamos nosotros en la preparación. El nivel de sensorización de una moto depende, primero que todo, del fabricante. O sea, qué tantos sensores yo le voy a instalar al vehículo. Segundo, depende también de la tecnología, depende de qué tanto el fabricante quiere llegar a un nivel óptimo de manejo. De la generación de la inyección, Juan. ¿Vos te acordás qué características tenías en el iPhone 1 y ahora tenés el iPhone 15? Y son 15 generaciones distintas que tienen muchísimas características obviamente distintas. Ve que dentro de esa clasificación que habíamos comentado, podíamos clasificarlos en monopunto, multipunto, sistemas de FI, de lazo abierto, de lazo cerrado, pero
traemos esta información de esta manera para que sea fácil de entender. Lo más Así es. sencillo. Ahora, Entonces- yo hago un último comentario. Una motocicleta puede tener estos 8, 9, 10 sensores, Incluso más. dijéramos, de señal de entrada. Un camión, una tractomula, un motor de estos de una tractomula moderna tiene alrededor de 150, 160 señales de entrada. Van a ser Entonces, muchas más señales. indiscutible, una cantidad grandísima de señales, va a haber una unidad controladora muchísimo más robusta y va a tener una cantidad de actuadores mayores. Y múltiples unidades controladoras. Juan. Eso también De es hecho, cierto. de hecho Nosotros ya tenemos- empieza a solamente aparecer otro concepto mucho más bacano. Y por eso dividimos el webinar también en dos. Ahorita vamos a hablar de la unidad de control que controla el sistema de FI. Así Pero es. hay otra unidad de control que controla los tableros, por ejemplo la Dominar, y hay otra unidad de control que controla lo que es el módulo del ABS. Cierto Entonces es. aquí nos vamos a centrar, en el webinar de hoy nos vamos a centrar en lo que es Solamente. inyección electrónica. Sistema electrónico. La ECU Así o el es. computador que controla la inyección electrónica. Bueno, Eric, qué pena que no te hemos Dale, dejado arrancar. tranquilo, Adelante. tranquilo, Juan. Yo creo que todo esto nos ayuda a que sea mucho más fácil de entender y de digerir y que obviamente el mensaje llegue completo, que es lo que nosotros estamos buscando con este webinar. Entonces les mencionaba de que podemos tener estas 3 clasificaciones en los sensores. Los primeros son los básicos. Los básicos significan casi que sin estas señales la inyección no funciona. Si me falla el sensor, no puedo andar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si no tienes el sensor CKP, que es el sensor de posición del cigüeñal, pues la ECU no va a saber en qué momento tiene que hacer de que salte la chispa en las bujías y básicamente no hay combustión. Peter lo dijo, no tenemos allí el triángulo de fuego, eso no va a funcionar. Si no tenemos el sensor TPS, podría pasar de que la ECU adopte un mapa, porque como lo vemos allí, los controladores tienen múltiples mapas, y trabajar medianamente por un momento, por un tiempo, mientras usted llega a un taller a realizar el servicio, a que solucione el problema. Y lo mismo pasa con la señal del sensor MAP. El sensor MAP, que es ese sensor que mide la presión absoluta en el múltiple de admisión, es decir, en donde va conectado el cuerpo de aceleración al motor, pues básicamente sin esa señal, la ECU no sabe a qué altitud sobre el nivel del mar se encuentra, en qué piso térmico está y no va a saber dosificar muy bien la Yo cantidad quisiera de hacer una combustible. aclaración ahí, es lo siguiente. No todos los fabricantes y no todas las marcas y no todas las modelos de motocicletas tienen la misma configuración. Puede haber programaciones diferentes y como lo decía Eric, no es solamente un mapa de inyección electrónica, son varios. Entonces, si me fallan algunos de los sensores de acuerdo a la configuración de la marca y el fabricante, la computadora se puede mover a diferentes mapas de inyección Clarísimo. en las que puede trabajar o ella intenta trabajar Ya. sin dejarte en la calle, sin dejarte Exactamente. tirado. Entonces, esa aclaración quería hacer. Exactamente, y es totalmente válido, Pedro, y pasa absolutamente con todos los componentes, tanto la configuración en sensores como la configuración en actuadores. Señores, ¿qué les parece si vamos a entrar ya en profundidad en temas de sensores? ¿Por qué no hacemos una aclaración de los controladores y actuadores rápida para que entremos ya a profundidad a entender cada uno de los sensores y cómo vamos a interactuar con Yo los quisiera hacer cables? una analogía ahí. Entonces, nosotros tenemos sensores, controlador y actuador. Así es. Un ejemplo, haz de cuenta, Juan, que si hubiera una llama aquí y yo pongo mi mano sobre la llama, la piel mía funciona a modo de sensor y le informa a mi cerebro que hay algo que se está quemando. Él determina que va a controlar el músculo, le envía la orden al músculo para que quite la mano y no se queme. Entonces es lo que tenemos ahí. Así es. Ahí dale, Eric. Totalmente Sensor, válido y muy bacana la controlador analogía, Pedro, y el actuador. porque es una manera sencilla de entenderlo. Y yo quería mencionar también, Juan, que en la diapositiva anterior teníamos que hay unos sensores que se encargan de hacer la corrección, como son el sensor de temperatura del motor, ya sea por aceite o por refrigerante, el sensor de temperatura del aire de entrada, que es el que tenemos allí como el IAT, y también el sensor de oxígeno. De acuerdo a las variables físicas en las que se esté funcionando la motocicleta, va a entregar esa información, como lo dijo Pedro, si la temperatura está muy alta, muy baja, si hay mucho oxígeno, poco oxígeno, para corregir la descarga de combustible en la cámara de combustión. Y finalmente tenemos algunos sensores de seguridad, como el rollover, que es el que le dice a la ECU si estás manejando la moto, si estás en una curva al estilo Marc Márquez o si estás caído en el suelo. Y lo mismo con el sensor del estante lateral, Muy bien. que no te va a permitir arrancar la motocicleta, poner primera, segunda o tercera para poderte mover, porque el estante lateral está desplegado o está abajo. Entonces digamos que esa era la parte que me faltaba allí por mencionar. Perfecto. Con respecto al tema de los sensores, y ahora sí ya entremos a profundidad en cada uno de ellos. Listo.
Entonces, ahí es bien interesante. Dentro de los sensores básicos tenemos uno, el primero de ellos, es el que denominamos Pero, la CKP. entonces, ahora vamos a coger los 8 sensores, vamos a entrar a profundidad a entender cómo funcionan, ¿sí o no? ¿Dónde están ubicados en la motocicleta? ¿Cuál es un diagrama, dijéramos, básico de cada sensor? ¿Y qué Esquemático. lectura y cómo identifico yo con el escáner si el sensor está bueno o o si está malo? mal? ¿Sí? Así es. Y si no tengo señal del sensor, el controlador, la unidad controladora, lo Va va a a indicar detectar falla. y no va a haber ninguna acción sobre el actuador. Entonces Así ahí es. es donde vemos la consecuencia de lo que tú hablas ahora, Pedro, sobre el fuego, la mano y la Exacto, reacción. la Muy corrección bien. que hago, la acción que determino hacer. Entonces, dentro de estos sensores básicos tenemos el principal que nosotros llamamos CKP, Crankshaft Position Sensor, o que en las carburadas denominábamos la bobina pulsora, también la conocíamos, ¿cierto? Aquí tiene una variación en la configuración y lo que hace ella es detectar por medio de unos pulsos la posición del cigüeñal. El cigüeñal tiene una volante, esa volante tiene unos dientecitos, hay un lugar donde le faltan 2 dientecitos y cuando ya determina que le faltan esos 2 dientecitos, sabe en qué posición está. Entonces, Ahí detecta. Le dice, estoy a tantos grados de punto muerto superior, Sí. y entonces le empieza a dar como toda esa información. Esta bobina, por lo general, la forma de medirla es medir la resistencia de ella. Como ella tiene un embobinado, ese embobinado cambia con la temperatura del motor. Cuando la voy a medir, la debo medir a temperatura ambiente. La resistencia Muy normal importante. que ella tiene es entre 345 y 385 ohmios en las motocicletas Bajaj. Ok. Ahí tenemos un video. Jeff, nos ayudas para que podamos ver el video y determinar dónde está ubicada. Yo también tengo una por acá. Creo que se me quedó por fuera. A ver, la habíamos traído, pero de pronto se me quedó por Ahí fuera. estamos acá. viendo el video, Pero Tito. entonces aquí la tenemos. Entonces, básicamente tiene la misma ubicación que tienen los vehículos carburados. La geometría físicamente es muy, muy similar a las que ya conocemos. La bobina de pulso. Aquí le cambiamos el nombre, aquí la conocemos como bobina CKP. Y la forma de medirla es medir la resistencia. Esa es la posición, Pedro. Con perdón, la de bobina, donde ella está va el ahí sensor. adentro en donde está la volante. Vale, ¿Listo? muy bien. Forma de medir la temperatura ambiente. Ok. A esa temperatura hay que medir. Eso es importantísimo, Pedro, porque resulta que como estamos hablando de bobinas, Juan, en la Sí. medida que ellas van recibiendo una Temperatura. afectación por temperatura, la resistencia Cambia empieza la a variar. resistencia. Entonces podría ser de que si usted no hace la lectura o la comparación entre dos bobinas a la misma temperatura, vas a quedar está loco, haciendo. Juan. Eso es muy no importante va a lo que ustedes funcionar están hablando, señores. La temperatura incide directamente. directamente sobre La la resistencia. medida de la Directamente. resistencia de cualquier bobina. Así Claro, es, igual. a mayor temperatura, pues va a haber una variación. una facilidad, por decirlo de alguna manera, de que haya un flujo de electrones, mientras si hay una temperatura baja, pues el tema ahí, la medición es completamente distinta. Totalmente. Danos pausa un segundito, Jeff, en el video para poderlo explicar. Entonces, el primer sensor que acabamos de hablar es CKP, determina Sí. la posición del cigüeñal y la velocidad Sí. a la que va el cigüeñal. De hecho, es el que se encarga también de decir cuáles son las revoluciones De por acuerdo. minuto, que son las que ves en el tablero. ¿no? Administra el tablero, de ahí agarra la información para saber a qué velocidad Como va el motor. conductor, si ves que estás en 2000, en 5000, en 6000 RPM, es gracias El a CKP. este sensor, Sí. al CKP. Entonces ella le va a ayudar a determinar en qué momentos hacer que salte la chispa, pero también las revoluciones del motor. ¿Listo? Entonces tiene dos funciones. Sí. El crankshaft position Sensor. tiene dos funciones, RPMs y la posición exacta Así es, de acuerdo. del cigüeñal. Es una belleza, Juan. ¿Te acordás que antes había una guaya que entraba al motor para poder medir las RPM? Así es, Hoy, así ya, es. hoy ya la cosa ha cambiado Hoy ya la cosa muchísimo. cambió. Listo. Entonces, el segundo sensor de que vamos a hablar es el TPS. Un momento, Pedro, pero entonces usted me está hablando del sensor CKP. CKP, ese fue el primero. ¿Usted Ahora me va vamos. a indicar entonces cómo con el escáner saber si el CKP está bueno o está malo? Ahorita les voy a indicar, ya les di Ok. el valor de la resistencia, cómo medirlo con el multímetro. Usted acaba de decir el valor Es de la resistencia. son dos cables nada más y voy a medirlo. De Entre- 345 a 385 ohmios. Esa es la resistencia. 25 En gramos. Y ahorita les voy a mostrar cuándo está malo, Ok. qué falla, ¿Y cómo se mide? qué El falla le CKP. muestra con el escáner. Vale, Sí, listo. señora. Vamos entonces por el segundo. Ahora vamos ¿Qué con es el el Yo TPS? quería, Juan, y Pedro, si me permiten allí mencionar simplemente algo, y es que seguramente hay algunos técnicos que conocen y saben que al sensor de posición de cigüeñal, al CKP, se le puede medir voltaje alterno, y también es importante porque eso se hace con el multímetro y no hay que tener escáner,
de que cuando el sensor está funcionando correctamente nos va a entregar entre 2 y 3 voltios alternos, para que lo tengamos Sería simplemente menos presente. 2, menos 2, menos 3, hacia más. Pues, Más es o una menos, corriente sí. alterna, Así que la es. podemos ver así. Sí, alternada. Sí, de acuerdo. Pues, siendo muy técnicos. Sí, sí, muy técnico. Pero entonces, el segundo sensor del que vamos a hablar es el TPS. Ese TPS. es el famosísimo TPS. En algunas carburadas ya lo conocíamos como sensor TP y me indicaba si yo estaba acelerando a fondo o no. Throttle Position System. Sensor, perdón. En estas motocicletas, ahora él me muestra no solamente si estoy en 0 y en 100, sino que me dicen qué rango de posición estoy. Ok. Entonces, Y lo ahí- expresa en valor de Es decir, el que está porcentaje. directamente relacionado con el nivel de aceleración. Exacto. acordémonos que Iron, él agarra... o dijéramos, las revoluciones Iron son la revolución baja, Sí. la revolución baja o El idle speed. máxima Sí, revolución. va a decir es. en qué porcentaje estoy yo moviendo mi Acelerador. acelerador. Listo. Exacto. Entonces, este sensor es de tipo potenciómetro. Va a medir la resistencia, va a cambiar la resistencia de acuerdo En la al medida que vaya porcentaje. acelerando. Los valores, Juan, el sensor está alimentado con 5 voltios. Ese es el voltaje de alimentación. Ok. Pero no es su voltaje de operación. El voltaje de operación está en estas motocicletas entre 0.4 voltios, es 0% de aceleración, y 4.6 voltios. Bueno, digo, Pedro, que usted acaba de decir algo muy importante. Quiero que lo repita una vez más y claramente. ¿Cuál es el voltaje mínimo y el voltaje máximo de operación de los sensores de las motocicletas Bayash? Entonces, alimentación. Él se alimenta con 5 voltios. Alimentación 5 voltios. 5 voltios. En todos los sensores. En todos los sensores. Pero Juan, muy importante, la operación está entre 0.4 0,4 y 4.6 voltios. Es 4.7. decir, de que 4.6, 4.7 voltios, sí. sí, 4.7. Es decir, que él recibe, Juan, esos 5 voltios y la señal que él retorna a la ECU para Está decirle entre- si está cerrado, si está abierto, si está frío, si está caliente, siempre va a oscilar entre esos 0.4 voltios Claro. y los 4.7. Ahorita lo vamos a ver en el video cómo se ve, pero para que ustedes se den una idea y lo bonito de esta presentación, tómenle foto a esta presentación porque, miren, si ustedes entran con el escáner y encuentran un voltaje de 0 voltios, ahí se lo estamos poniendo. Claro. Está en cortocircuito. Si ustedes encuentran un voltaje de 5 voltios, el sensor o está cortado, Está digámoslo abierto. así, se machacó el cable, se cortó Abierto. y está el circuito o está abierto. desconectado, O está desconectado. sulfatado, alguna cosa está pasando. Sulfatado, ahí. muy bueno. Yo Si me voy a- se- yo si me se voy un sulfata, poquito. Entonces acuérdense, estos sensores proveen una señal de entrada a la unidad controladora. Y la unidad controladora es la que determina cuál actuador va o no a funcionar. excitar de acuerdo a esa señal de entrada, ¿no es cierto? Así es, Juan. Estamos hablando de los sensores que son señales de entrada y son señales análogas o digitales, Pedro. El funcionamiento del movimiento es análogo, pero lo convierte en una señal digital. Eso es muy importante entender cómo es el funcionamiento de estos sensores. Listo. Bueno, dale, Pedro, dale, entonces Jeff, vamos dale, con Jeff, el con el segundo. video, porfa, para que lo podamos determinar veamos en el dónde video. está. El video número 2, que es donde vamos a Listo. ver dónde está Entonces, ubicado. eso el es. TPS. Entonces estábamos viendo cómo se conectaba al escáner. Nosotros tenemos un conector, un puerto OBD, y nosotros tenemos un conector que llamamos pigtail, ¿cierto? Ese es el que vamos a conectar a Con la la marrana. motocicleta. Algo así, esa sería la traducción, así, Así como es. se le denomina. Y miremos el conector que tiene, está en la parte posterior de la motocicleta. Esta es una Pulsar NS200 y siempre, para que yo pueda entrar a la eco, tiene que estar el switch del run, tiene que estar en correr motor. Listo, Ok. la parada de emergencia no puede estar, No puede estar ser activada. porque no voy a alimentar la corriente de la Claro. computadora y no voy a poder leer la información. Este es el cuerpo de aceleración. Ahí en el video pues va a quedar difícil identificar los Es el sensores. TPS. Pero miren un cuerpo de aceleración que el TPS es el que siempre está alineado al eje de la mariposa. Clarísimo, Entonces, correcto. si usted tiene duda, venga, el cuerpo de aceleración no lo identificó bien. ¿Cuál es el TPS? El que está Jeff, alineado. poneme el video en pausa un segundo. El que está alineado. Entonces, a ver, Pedro, si el cuerpo de aceleración está totalmente abierto, Sí. ¿cuál debería ser la señal en voltaje del TPS? en nuestras motos, 4.6 voltios. Abierto. ¿Y totalmente cerrado? La mariposa. 0.4 voltios. Así es, así es. Esa es la dinámica y esa es la lógica detrás de lo que significa un sensor y una señal de entrada y cómo interpretar la señal de entrada. De acuerdo. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo, Dale, dale, Jeff, Jeff, dale, porfa. dale, Ahí donde activamos disculpa el video, por la favor. interrupción.
Pero entonces aquí estamos viendo cómo varía el voltaje. En porcentaje. Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo voltaje. De voltaje, pero también podemos ver el porcentaje de apertura, ¿no? Y ve, Juan, y hay algo bien interesante. Venga, nosotros, pero un momentico, una pregunta. ¿Cómo llego yo en el escáner al checar? ¿Cómo selecciono ese sensor? Listo. Hay menú, Nosotros vamos a entrar por un menú sí, que dependiendo de la motocicleta voy a entrar por diferentes menús. Sí. Para una P150 tengo que entrar por una versión, por un listado, y para la NS200 tengo que seleccionar NS200. Okay. Entonces, de hecho, yo quiero hacer allí un pequeño apunte que es muy importante, Pedro y Juan, y es que nosotros tenemos, como lo mencioné ahorita, hay diferentes generaciones del iPhone, desde el 1 hasta el 15, ¿cierto? Lo mismo nos pasa con la inyección. Nosotros vamos a tener Pulsar, por ejemplo, en el NS200, unas generaciones mucho más recientes, las que llamamos las BS6, pero nos vamos a encontrar con las BS4 y va a variar la forma en cómo yo selecciono en el escáner para poder llegar hasta el sistema de inyección. Hay que tenerlo en cuenta porque los menús son bastante simples de manejar. Y van a variar. Si la moto, solamente que te aprendas qué modelo es qué moto y ya. Perfecto. Qué versión. Y lo otro, Juan, es el que nosotros vamos a entregar hoy. Es específico, que te puede leer cada detalle de la computadora de la moto. Perfecto. Pero hay otros escáneres, nosotros no nos quisimos limitar y les quisimos contar, venga, hay escáner que no necesariamente es el de la marca. Sí. Y usted puede entrar por menús similares y puede leer información. No la vas a leer toda, no vas a llegar a los detalles, pero sí puedes encontrar información básica de los sensores y actuadores. Por ejemplo, dale Jeff ahí estamos mirando cómo también con un escáner, escáner genérico, un escáner genérico, un escáner de 10, 20 dólares. Sí, señor. Y puedo leer alguna información que no voy al detalle, pero los sensores más comunes, los básicos que nos mencionaba Eric, los voy a encontrar allí. Y lo más importante es que me va a decir el código de falla. Qué pena, yo los interrumpo. Tenemos una pregunta, Jefferson. ¿Quién hace la pregunta? Sigamos viendo el video, ya nos van a dar información de quién exactamente está haciendo la pregunta. Mientras reproduce ahí el video y mientras nos cuentan la pregunta. Perdón, la pregunta es del señor Joel Noriega. En el caso de las motocicletas, ¿cómo es posible mejorar la eficiencia volumétrica sin tener que reprogramar? O sea, ¿es posible? Juan, la eficiencia volumétrica está, digamos que la demanda más fácil, la geometría del motor. Sí. Entonces, digamos que no es algo tan sencillo de hacer. Sí hay formas. Algunos que llaman el porting, digamos que no son tan invasivas, pero es complejo. Árboles de levas que tienen geometrías diferentes. Pero hay que entrar a desensamblar el motor para hacer modificaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, venga, yo quiero cambiar la eficiencia volumétrica de la motocicleta, yo no puedo hacerlo, digamos, sin intervenir el motor. Clarísimo. Hay que intervenir. Lo único que se me ocurre aquí rápidamente, para variarla, pueden ser filtros de aire de alto desempeño. Es lo que se me ocurre rápidamente. Pero de resto tengo que ir... Donde no hay tanta invasión en el motor. Ahí no hay invasión en el motor, pero de resto tengo que ir a tocar el motor. Claro. Y hay limitantes, obviamente. Muy bien. Si eso no se hace bien, Juan, eso es un problema el berraco. Claro, puede causar un daño grande en el motor. Y no funciona, y no logras cuadrarla. Sí, porque hay un diseño de un volumen de aire por un volumen de combustible, y esa mezcla, lo que hablamos ahora al principio del webinar, de la relación estequiométrica, uno no puede violar esa relación, y mucho menos dijéramos entrar a modificar la eficiencia volumétrica del cilindro. Ahí hay un mix bien interesante. Si yo varío la eficiencia volumétrica del motor, es decir, se le entra más aire, yo tengo que adicionar más combustible. Así es. Entonces ahí hay un juego bastante interesante. No digo que no se pueda hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que ser muy cuidadoso con lo que se hace. Hay que tener en cuenta que son muchos años de estudio, de desarrollo que lleva a tener un motor configurado para que funcione de manera correcta y óptima. Y digamos que esos trabajos realmente hay que saberlos hacer, porque si no te ganas un problema muy grande, Juan. Muy bien, sigamos, muchachos. Sigamos con el video, Jeff. Termina el video, Jeff, ahí, y ahí lo que estábamos mostrando es que hay sensores, hay escáneres que no son los de mala marca, pero con los cuales yo puedo ingresar y puedo leer información general. De pronto no tan específica, pero general puedo encontrarla, y los códigos de falla. Eso es decir, que el mensaje ahí es que no solo necesitas, no solamente se requiere, no es una condición tener el escáner
Bosch para acceder a la inyección, sino que puedes utilizar cualquiera que esté disponible en el mercado. Vale. Vámonos con el tercer sensor, Peter. Vamos con el MAP. el tercer sensor de este bloque, y es el sensor MAP. Ese sería el sensor ese MAP significa Manifold Absorbable Pressure, y lo que quiere decir es la presión del aire que le está entrando al motor. El motor cuando le está ingresando el aire, ahorita nos preguntando de la eficiencia volumétrica, le está midiendo cuánto volumen de aire le está entrando, y para definir cuánto aire le está entrando necesita saber a qué presión le está entrando el aire. El principio de funcionamiento de este sensor es un piezoeléctrico. Entonces, a medida que él siente mayor o menor presión, él varía su resistencia, y la ECU va a interpretar diferentes voltajes. En las medidas prácticas, para que nosotros sepamos un sensor MAP de estas motos, cuándo está bueno o cuándo está en rango de operación estándar, es entre los 3 voltios a los 4.1 voltios. Okay. Ese es el voltaje de operación. Juan, repite. Si está en 0 voltios, está en cortocircuito el sensor. Si está en 5 voltios, está en lazo abierto, o está desconectado, o está sulfatado. Entonces ahí tenemos los valores. Yo quiero mencionar algo ahí, Pedro, y es que como lo mencionamos que hay un rango de 3 voltios a 4.1, hay que tener en cuenta de que esto va a variar de acuerdo al piso término en el que usted se encuentre. Entonces, si usted está, voy a dar un ejemplo, Juan, aquí, si estás a nivel del mar, es natural que, por ejemplo, te dé 3 voltios. Pero si estás por allá a 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, es natural que te dé 4 voltios. Entonces, digamos que la variación de voltaje no va a cambiar de una moto a otra en la misma ciudad, sino que va a cambiar de acuerdo al piso térmico o la altitud en la cual te encontres. Una ventaja que nos da barométrica, de señores. acuerdo. Más o menos. Una ventaja que nos da este escáner es que nos da las dos medidas. Te dice, ve, este es el voltaje, y en presión esta es la cantidad de hectopascales. O kilopascales. Entonces, mira que es súper sencillo, porque yo entro a Google y le pregunto cuál es la presión en Medellín, me dice que son 840 hectopascales, vengo y miro con el escáner y me da exactamente lo mismo. Es presión barométrica. Sí. Y de hecho, Juan, ahí hay que tener en cuenta, y de pronto es un tema que podríamos tocar en otro espacio, y es que yo tengo que saber que cuando yo estoy a nivel del mar, en promedio estoy a 101 kilopascales, ¿cierto? En la medida que yo voy subiendo sobre el nivel del mar, la presión empieza a disminuir, pero si usted tiene la oportunidad de leer en el escáner una presión superior a los 101 kilopascales, es como si estuvieras debajo del agua. Clarísimo. Entonces, eso realmente no es lógico, y ahí es donde hay que saber leer la información que yo tengo en el escáner para poder así mismo hacer un correcto diagnóstico. Vale. Señores, recapitulemos entonces este slide. Listo. Entonces, este slide que es bien importante. Entonces son 3 sensores. 3 sensores, ¿sí? Son sensores básicos, son sensores que entregan información a la unidad controladora, a la ECU. Indispensable, información indispensable. Indispensable para el funcionamiento del sistema de inyección. El primer sensor es el sensor de posicionamiento de cigüeñal, ya lo mostraba Pedro dónde está ubicado. El segundo es el sensor de posición del acelerador, que está aquí en la mariposa de aceleración. Y el tercero es el sensor de presión de área de admisión. Ese se encuentra también ahí en la mariposa, de hecho, qué bueno que haces esa pregunta, Juan, y quiero aclarar lo siguiente. Ese es el sensor TPS. El que va en línea con la alineado con la mariposa. Y este sensor es el sensor MAP. Pero acá tenemos 2 sensores, que Eric ya no va a explicar cuál es el otro, están integrados acá. Ok. Entonces, este sensor se conoce como el sensor TMAP, TMAP. porque tiene el IAT y tiene adicional el MAP. Y hay algo mucho más bacano, Juan, y es que hay una tercera opción de sensor donde están los 3 en un solo componente. Entonces aquí puedes tener el TPS, que mide la posición del acelerador, puedes tener el IAT y puedes tener el MAP, los 3 en un solo componente. ¿Cuál es el IAT? Temperatura de aire de entrada, ya lo vamos Está ahí en la temperatura siguiente. de entrada. Entonces, esta medición de esos 3 sensores se puede validar en el escáner de una manera muy simple, entrando al menú del escáner dependiendo del modelo que yo voy a escanear y selecciono la información de cada uno de los sensores. Muy importante, Juan, no solo con este escáner, sino con cualquier escáner que usted tenga puede ver esta misma información. Recuerden, esta información queda para consulta. La información la pueden revisar. Recuerden www.expertosumavallash.com. Si ustedes ya ingresaron a la plataforma, pueden el día de mañana revisar toda la información. Entonces, que si estamos diagnosticando una moto,
se me olvida cuál es el sensor, dónde está ubicado, cómo interpretar la información. Puedo ir, ver la presentación y encontrar el pedacito donde me enseñan a diagnosticar un sensor en específico. Vámonos con los sensores de corrección, los que hemos llamado, nosotros hemos denominado de corrección, Eric. Juan, yo ahí quiero empezar entonces mencionando de que en los sensores de corrección vamos a tener el sensor ST o EOT. Ese sensor está ubicado usualmente o en el cilindro o en la culata, en la parte posterior, en la parte de aquí atrás. Dame un segundo, qué pena, Eric. ¿Había un tercer video que quisieran mostrar de los sensores anteriores? Yo creo que lo vamos a mostrar, ahora. Ah, bueno, listo. Ahí pasamos al cuarto de una vez y el quinto lo mostramos en la otra diapositiva. Entonces el tercero lo podemos obviar ahí, Jeff. Entonces, retomando, tenía yo aquí el sensor ST o EOT. Cuando es ST es porque mide la temperatura del refrigerante, es decir, que la moto tiene sistema de refrigeración líquida. Y cuando es EOT es porque mide la temperatura del aceite. ¿Dónde se ubica, Juan? Este se ubica en la culata cuando es refrigerado por líquido o en el cilindro cuando es por aceite. Ah, ok. Entonces digamos que, y está en la parte posterior, está acá en la parte de atrás, justo arriba del motor de arranque. Y este señor se va a encargar de decirle a la ECU cuál es la temperatura del motor. Okay. A través de ese fluido dice cuál es la temperatura del motor. Él es un termistor. Básicamente lo que hace es que varía la resistencia de acuerdo a la temperatura. Y es un termistor de coeficiente negativo. Es decir, como lo ven ustedes ahí en la pantalla, que entre más frío vamos a tener una resistencia mucho más alta y entre más caliente una resistencia mucho más baja. Ahí vemos los valores de resistencia que tenemos allí, por ejemplo, a 25 grados Celsius vamos a estar como a 2000 ohmios, pero si nos vamos a 120 grados, eso se cae a 110 ohmios. Ahí, Eric, yo quisiera hacer la aclaración y es, estos valores que ustedes están viendo en la pantalla de este sensor son los correspondientes a Pulsar NS200 y Dominar 400, que tienen este sensor, conector de una forma fácil de identificarlos, este de color azul, porque si nos vamos a las que tienen EOT, como el de Pulsar NS, que mide no la temperatura del refrigerante, sino la del aceite, ahí ya la variación es diferente y puedo ir a una tablita diferente para poder diagnosticarlo de forma correcta. Pero el principio es exactamente el mismo. Aumenta la temperatura del sensor, baja la resistencia. Baja la resistencia, muy bien. Y entre menos resistencia, Juan, sabes que hay más voltaje, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos que los voltajes de operación de este componente van entre los 0.4 voltios y los 3 voltios para que lo tengamos en cuenta. Hay un truquito pero muy sencillo que lo voy a regalar para medirlo. Es calentar esa agüita en el microondas, pones la termocupla del multímetro, determinas a qué temperatura estás y con el sensor ahí vas midiendo la resistencia. Lo vas enfriando con agüita fría y vas volviendo a medir y determinas esa curva. Está chévere. Súper sencillo. Hay otro truco, Juan, que yo sé que muchos de los técnicos que nos acompañan lo hacen, y es que para descartar si está bueno o está malo, no tengo el escáner, no tengo multímetro a la mano, lo desconecto y si tengo refrigeración líquida, automáticamente se va a encender el ventilador. Ah, ok. Si está bueno, entonces eso debería pasar. Mira que ahí es donde ahí aplica perfecto esa clasificación. Hacen una corrección. Entonces, si él determina que el motor está muy caliente, me va a prender el ventilador. Si la moto no tiene ventilador, va a aumentar la mezcla, la va a poner un poco más rica para que el combustible, la gasolina, enfríe un poquitico el motor. Clarísimo. Entonces, ahí es donde realiza esa justamente corrección. también podemos apoyarnos en el concepto de que la ECU tiene múltiples mapas, Juan. Porque lo que hace ahí es que cuando ya no tiene esa señal, dice, bueno, mover al mapa del motor calientísimo. Y el motor calientísimo por seguridad es ventilador encendido y mezcla rica para tratar de bajar temperatura. Muy bien. Es por eso, Juan, que incluso en las motos de inyección, yo aprovecho aquí el momento para mencionar, y es que pensamos de que la inyección es perfecta, que la inyección no va a fallar, y que si vemos humo negro en el escape, entonces nos escandalizamos y resulta que no vamos a poder arreglarlo, bajamos el motor 10 veces, cuando podría ser simplemente la señal de un sensor como este, que está enviando una señal errada, está mandando más gasolina a la que debe enviar y por eso hay humo negro en el escape. Claro. En el carburador decías, listo, entonces quitémosle gasolina, cambiemos el surtidor, el chicler, el main jet, como lo queramos llamar, y solucionamos. Pero aquí entonces no hay chicleres para cambiar. Entonces tengan en cuenta los valores de operación de este sensor porque podría generarnos esos elementos como humo negro en el escape y usted puede desarmar 10 veces el motor y no va a solucionar el problema, Juan. Muy bien. Vamos entonces con el segundo sensor, con el IAT, temperatura aire de entrada.
Ahí yo quiero mencionar, Juan, de que el sensor de temperatura aire de entrada funciona bajo el mismo principio, es un termistor, es este sensor que estamos viendo aquí, es como la sondita que está ahí en la mitad de este componente, y lo que va a hacer él, así como se mide la presión al momento de ingresar el aire al motor, él mide la temperatura y con la temperatura y esa presión saben si está en el piso térmico caliente, templado o frío, y de ahí se adopta el mapa de la inyección. Entonces este sensor lo vamos a encontrar de que también va a variar su resistencia, su valor de resistencia va a oscilar entre 1.5 y 2.5 kiloohmios y sus voltajes van entre 1.8 y 2.8 voltios según la temperatura. Aquí la temperatura juega un papel muy importante y ahí le pido porfa a Jeff que nos acompañe con el video número 4, perdón, para que veamos allí en dónde está ubicado. Pedro ya lo mostró por acá, sí, en el cuerpo de aceleración, y vemos que está ubicado en esta parte, Juan, sí, señor, para medir. Mira lo que aquí tiene la conexión directa con el múltiple de entrada para poder medir dónde está o cómo está ese aire de entrada. Entonces este sensor se encarga de hacer esa medición de temperatura para poder también hacer esa corrección en la descarga de combustible. Sería el IAT, y si los tengo junticos, como en este caso, TMAP. O si están 3 en 1, como lo tenemos aquí, se llama el sensor. Entonces hay 3 configuraciones de ese sensor. No, por lo general, sencillo, él casi siempre viene la configuración más natural, lo que lo podemos encontrar es con el sensor de MAP, el MAP de presión. Entonces, MAP y el de temperatura del aire de entrada. Entonces ahí hay que hacer una aclaración. Y está el 3 en 1 también. La moto me mide entonces estas dos temperaturas. Una es la temperatura del refrigerante o la temperatura del motor. Sí. Y otra es la temperatura del aire que le está ingresando a través de la caja filtro. Así es. ¿Listo? Entonces tengo el ST, Engine Coolant Temperature, y tengo el IAT, el aire de que me está ingresando. Sí, señor. Muy bien. Juan, y ya para cerrar esta parte, porfa Jeff, volvamos allí a la presentación. Quiero hablar del sensor de oxígeno rápidamente. Sí, señor. Y cuando hablamos del sensor de oxígeno, estamos hablando del tercer componente de corrección que nos va a ayudar a medir la saturación de oxígeno que hay en el escape. Mucha gente la llama la sonda. La sonda lambda, eso es sonda cierto, lambda. Juan. Y la sonda lambda, ¿en dónde está ubicada? Pues simplemente está ubicada casi siempre en el escape. En el escape. Muy cerca al múltiple de escape, Juan, muy cerca a la culata, porque la idea es que debe tomar los gases a una muy alta temperatura. Usualmente él funciona después de 300 grados Celsius, sí, más o menos 350. Y él internamente tiene un componente activo llamado el óxido de circonio que tiene la capacidad de comparar cuánto es la saturación de oxígeno que hay afuera con la saturación de oxígeno que hay adentro, y con eso le dice a la ECU, con unos valores entre 0 y 1, le dice a la ECU, oiga, la mezcla está rica porque hay muy poquito oxígeno, o la mezcla está pobre porque hay demasiado oxígeno. Rica en combustible, pobre en combustible. Sí, siempre hay que interpretarlo pensando en combustible. Rica, señores, cuando uno va a hacer la revisión técnico-mecánica y le revisan gases a la motocicleta, ¿está relacionado con esa cantidad de oxígeno? Por supuesto, Juan. De hecho, es lo que miden ellos cuando están haciendo la prueba. Y eso es lo bonito. Mira, ahí le llamamos que es un sistema de lazo cerrado. Sí, señor. ¿Por qué de lazo cerrado? Porque todos estos sensores le empiezan a mandar una información a la ECU, y la ECU, de acuerdo a esa información que está recibiendo, determina la cantidad de combustible que va a inyectar. Eso lo vamos a hablar en el próximo webinar, los actuadores. Pero entonces ella recopila toda esta información, va a sus tablas o sus mapas de inyección y determina cuántas gotitas va a entregar de combustible. Y el sensor de oxígeno es el que le dice, después de todo el cálculo, y le dice, hey, ¿sabes qué? Te pasaste, está muy rica. Mermale un poquitico, y a velocidad de cómputo, Juan, súper rápido, vuelve y le dice, hey, ahorraste mucho, échale un poquitico más. Y se va en ese lazo cerrado corrigiendo la cantidad de combustible que le está inyectando. Perfecto. Señores, me voy a volver un poquito. ¿Cómo medimos esos 3 sensores aquí en el escáner? ¿Cómo sabemos aquí en el escáner cuál de esos sensores está fallando, o cómo nos damos cuenta de cuál sensor está fallando? Lo vamos a ver ahora más adelante, Juan, en una tabla resumen que hemos preparado en la presentación, donde nos indica el código específico con el que se determina cuál es la falla, porque cada uno de los componentes puede tener diferentes fallas.
puede ser de que, como lo mencionó ahora Pedro, Ahora vamos a ver la falla. está en cortocircuito o está desconectado y va a tener diferentes tipos de códigos. Y además de esto, Juan, hay diferentes formas de diagnosticarlo. Entonces aquí te estamos dando los valores con los que lo puedes medir con multímetro. Mira que aquí tenemos resistencias y puedes medirlos con multímetro. Claro. Pero adicional a eso, en el escáner está el valor numérico que te estamos dando, él mismo te lo va a identificar y te lo va a mostrar. Y si está en fallo, te va a indicar el código de falla. Pero adicional a eso tenemos un indicador que nos va a decir, se va a encender, lo conocemos como la Milo, el check engine, que nos va a decir, hey, tu moto está fallando, vaya y escanéela, por favor. Importantísimo. Entonces, venga, voy a recapitular aquí rápidamente. Llevamos 6 sensores, 3 sensores básicos y llevamos 3 sensores de corrección. Listo, nos faltan 2 sensores. Así es, Juan. Vamos para los otros 2 sensores y luego voy a entrar a hacerles una pregunta clave que yo como técnico quisiera entender a la hora de conectar mi escáner. Listo. Vamos entonces, Pedro, tenemos 2 sensores de seguridad. Con los sensores de seguridad. Entonces los voy a explicar a la par porque funcionan muy similar en sus valores. Entonces los sensores de seguridad me sirven para, como su nombre lo dice, para asegurar el correcto funcionamiento de la motocicleta. Uno de ellos es el que llamamos rollover sensor, o es el sensor de caída, y el otro es el side stand, o el sensor del gato lateral. Rollover es más como sensor de volcamiento. Sí, de acuerdo. O sea, de caída, volcamiento. Entonces, ¿qué me indica él? Él me va a dar, vuelve y entra al mismo valor. Está alimentado por 5 voltios, pero él no me puede dar ni 0 voltios ni 5 voltios en la señal. Una me va a indicar, ahí les dejamos los valores. 0 voltios me va a indicar que está en cortocircuito y 5 voltios me va a indicar que está en lazo abierto desconectado. Entonces, si la moto se inclina más de 60 grados, 60 grados es prácticamente, yo ya me caí. Marc Márquez. De acuerdo, ya me caí. Entonces, si ella se inclina a ese valor, lo que va a hacer es que va a cortar la inyección electrónica, va a apagar la motocicleta, es un mecanismo de seguridad, va a apagar la motocicleta para que no funcione. Claro. Listo. Entonces, cuando yo vuelvo a poner la motocicleta en su posición natural, ella se va a quedar un segundito con la falla, cierro switch, 5 segundos, vuelvo a abrir y ella se va a, digámoslo así, a resetear y luego me va a dejar encender la motocicleta. Antes no. ¿Por qué? Porque no va a haber una motocicleta en el piso dando vueltas con el acelerador posiblemente a todo dar. Entonces, por seguridad, ella apaga la motocicleta cuando yo me caí. Perfecto. Y el otro es el estante lateral, muy sencillo. El gato lateral. Yo no voy a andar si la motocicleta tiene el gato lateral abajo. Otro mecanismo de seguridad. Otro sensor importante de acuerdo. Entonces él hace un mix entre si el gato está abajo y si la moto está neutra, entonces él te va a dejar encender. Pero si le metes cambio y el gato está abajo, de inmediato te apaga la motocicleta. Entonces, ¿cómo medimos ambos? Entonces sabemos alimentación de 5 voltios y entre ellos es como un jueguito ahí para que lo interpretemos. Si el sensor rollover me marca 3.6 voltios, me va a dejar andar la motocicleta. Si el gato lateral me marca 3.6 voltios, significa que está abajo no me va a dejar andar. Y es al contrario, entonces es al contrario, digamos, los valores. Si el sensor de vuelco está en 0.4 voltios, significa estoy acostada, no te dejo andar. Claro. Y si el sensor de gato lateral está arriba, está en 0.4 voltios, sí me deja andar. Entonces, si hacemos esa memoria ahí entre esos dos valorcitos y esos dos sensores, los interpreto, me acuerdo súper fácil y no me voy a equivocar cuando voy a medir los valores. Yo quiero mencionar algo ahí, Juan y Pedro, y yo sé que de pronto a algunas personas les ha pasado, y es que como este sensor, el rollover, tiene el péndulo de manera interna. Por aquí me mostraron ustedes el péndulo. Yo creo que lo dejamos por ahí en otro lado. Ese está bien simpático, el pendulito, porque es un pendulito como, eso es que material. Es decir, que él hace esto, es metálico, es metálico. Ferroso. Sí. Entonces, él es un pendulito que él está, digamos, en esta posición. Dale, Eric, yo creo que sé a dónde vas. Y resulta, Juan, de que hemos visto muchos casos. Y de pronto algunos de ustedes también lo recuerdan y hoy uno se ríe, pero realmente son anécdotas que han pasado. Y es que cuando el sensor rollover se monta de manera inversa, esa motocicleta nunca te va a prender. Nunca la prenden. Entonces en algunos casos el sensor tiene marcado como el up hacia arriba. Es muy importante. Y resulta de que si no tenés claro que el rollover tiene esa característica de cortar la inyección,
no tenés chispa, no Nada. tenés inyector, no tenés bomba. Es un no tenés sistema de nada. seguridad. Y eso te puede poner a dar las vueltas la semana, Yo los quisiera días, mencionar los otro meses ahí. que quieras, Juan. Yo Eso quisiera es muy mencionar otro importante. ahí, y es el principio, él es un péndulo, entonces él se mueve más o menos así. Cuando algunas personas hacen el caballito, el wheelie, Ah, sí, el entonces pique. el pique, entonces yo estoy levantando la moto y llega un momento en el que el sensor puede quedar en esta posición. No se mueve. Entonces es muy fácil para él irse a un lado y quedarse bueno. ahí. Y Entonces, cortar claro, la yo puedo hacer un wheelie tan alto en una Sí, motocicleta casi FI llevar la motocicleta que me a puede, y vertical. me puede fallar. De Claro. tal manera que estoy haciendo el wheelie y se apaga, Y se apaga. por seguridad, Por seguridad. y puede hacerte caer. Muy- Entonces muy es un importante. sistema de seguridad, hay que tenerlo Muy en cuenta. importante lo que acaban de decir, señores. Muy bien. Eso lo Entonces, hemos visto. voy a recapitular. Vimos ya los 8 sensores. Ya sabemos que los 8 sensores, ya sabemos cuál es el principio de funcionamiento, sabemos dónde están ubicados, sabemos cuáles son los voltajes de funcionamiento de cada uno de los sensores y la implicación de qué significa un voltaje del otro, y sabemos que en el escáner podemos tener la facilidad de entender el voltaje y de entender la lectura de cada uno de los sensores. Señores, si yo llego, me llega una motocicleta con un problema y yo no sé exactamente por dónde arrancar con esos 9 sensores, ¿no es cierto? ¿Ustedes, cuál es la recomendación que le darían ustedes a nuestros amigos que están conectados? Juan, Llegó la yo- motocicleta apagada, Sí. entonces yo tengo que chequear 9 sensores. ¿Me tengo que revisar cada uno de los 9 sensores o cuál es la recomendación? La primera recomendación que yo les voy a dar es váyase a lo simple. Váyase siempre a lo simple. Muchas veces pensamos, es un vehículo FI, tengo un problema con el computador, empiezo a desarmar, a chequear sensores. No, primero váyase a lo simple. Piense que es una moto carburada. ¿Qué le revisas primero a una moto carburada? ¿Hay gasolina? Hay gasolina, Exacto. tiene chispa y tiene compresión. Si entonces yo miro esas 3 básicas y si por ahí, ya digamos, eso me empieza a dar un rumbo. Antes de yo pensar, es que hay muchos que de pronto se nos confunden y dicen, es que es una motocicleta FI, debe tener un problema en el inyector, en el sensor. No, primero voy Lo a lo básico. básico. Primero lo básico, chispa, Listo. combustible y compresión. Yo a eso le Chuleado. agregaría una más, Pedro y Juan, y es revisemos que tengamos flujo de entrada en el filtro del aire. Yo he visto muchos casos, literalmente, Juan, varados por dulce abrigo, porque Sí. usted guarda debajo de la silla en algunos casos el trapito de limpiar la moto, se va hacia la succiona. bocatoma del filtro El del aire sistema de inyección y del puedes sistema tener de aire. compresión, Yo vi- combustible, Yo vi un chispa. tapabocas. Y no hay- Yo vi un tapabocas. y no Yo, hay- yo anexaría esa cuarta realmente. Listo. Entonces eso es lo primero, Juan. No nos vayamos Descartar las 4. ¿Luego qué hago? Luego ahí sí voy, conecto el Al escáner escáner. y reviso más los sencillo. códigos de falla. Eso. Eso Ese es revisamos el con- primero. Reviso los códigos Allá es de donde falla. iba yo, porque ya vamos a entrar, señores, nos da pena, ya son las 8:01 de la noche. Nos vamos a extender más o menos 15 minutos más, porque aquí viene parte fundamental de lo que es este webinar. Juan, pero- Hablamos de los sensores. Adelante, Peter. Pero esto está tan bacano, Juan, Eric. que tenemos más de 465 conectados en este momento. Y yo creo que Magnífico, todos lo estamos magnífico, disfrutando magnífico. realmente. Nos gusta que Así se es. conecten para que aprendan con nosotros. Entonces, venga, entonces vamos a entrar ya a la etapa final de este webinar y vamos a revisar algo bien importante que es cuáles son los voltajes, dijéramos, de funcionamiento de estos sensores, cuáles son los rangos. Atenta nota, cuáles son los rangos de operación de las señales que nos entregan estos sensores. Bueno, y vamos a aparecer discos rayados. Así es, Pero esto es clave. Esto es vital, en la esto es inyección, vital. Esto es realmente clave. vital. Como vemos ahí en la pantalla en el lado derecho hay un diagrama muy sencillito donde nos muestra una escala de 0 a 5 voltios que representa la alimentación de los sensores y tenemos allí 2 líneas, una de color verde y una de color azul. Entre esas líneas está marcado el 0.4 voltios y el 4.7 que digamos son ese límite digamos inferior y superior, es. esos rangos de operación de los sensores, de todos los sensores, ellos siempre van a trabajar dentro de ese rango. Eric, ¿qué pasa si yo tengo lectura de un sensor que está por debajo de los 0.4, por encima de los 4.7 Juan, voltios? eso es sencillo, eso es una falla y esa es la que usted va a ver en el tablero, el check engine o la mira encendida y vas a ver en el escáner un código de falla, Un código de falla. representado allí, ya sea Vale. un código de falla que está pasando en el momento o histórico, pero eso es una falla.
Pero un momentico, volvemos pero el sensor puede estar o no conectado o puede estar fallando. corto o puede estar defectuoso. Damos la el indicación sensor. ahorita. Así es. Un ejemplo, si me marca 5 voltios es lazo abierto, o tengo sulfatación, o está desconectado, o se me cortaron los cables, o se me pisaron con algún componente o algún tornillo. Entonces, es por dar un ejemplo. El otro es 0 voltios, estoy en cortocircuito, o hice contacto con masa, o se me peló el cable y tocó un tornillo. O simplemente el sensor se dañó. O, internamente el sensor está en cortocircuito. Así es. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ¿tenemos algún otro video antes de entrar a los códigos de falla? No, Juan, de No, hecho ya eso- pasamos ahí al ok. resumen de los códigos, que es la última fase de esta presentación, y ahí mostramos el Vamos video. entonces Y con ahí, la parte dale, Jeff. final de esta presentación. Y aquí sí, ojo, porque este es información vital y por eso hacía yo la pregunta ahora de que si nos llega una moto que está apagada, que no funciona, que es lo primero que yo chequeo. Peter nos decía, ojo con lo básico, ojo con lo básico. Y luego Eric nos hizo una anotación fundamental. Conecte el escáner y entienda cuál es el código de falla que le está entregando el escáner. Entonces- Vamos a barrer los principales códigos de falla asociados a los 8 8 sensores que acabamos de revisar. Dale, Jeff, porfa, al video que tenemos, al último video, y ahí vamos a ver que el escáner, y no solamente este escáner Bosch que nosotros tenemos de la marca, sino otros escáner también, nos van a mostrar una lista de códigos de falla. En este caso nosotros estamos viendo que hay 10 códigos de falla. Entonces, en esos códigos de falla, ellos tienen una nomenclatura. Por ejemplo, mira que ahí me dicen P0117, P0118, y me da la explicación de la falla que tengo. Importante. Adicional a eso, me dice si la falla está, ahí ves en una letra azul, me dice si es historic o current. Eso lo que me quiere decir es, venga, esta falla yo la registré, pero ya no está ocurriendo. Pero pilas que yo la registré hace X cantidad de tiempo, hace 5 Eso me lo minutos. entrega la ECU, Eso la me lo unidad está entregando ahí. controladora, Lo que es la almacena. unidad, el Sí. Electronic Control Unit, la unidad de control electrónico que llamábamos ahorita iniciando el webinar. Mira, este La que unidad aparece en controladora- current, mira, la unidad current. controladora guarda esa información. Sí, entonces él me va a decir, vea, este es el código de falla, esto es lo que significa, mira que me está dando una explicación de lo que significa, y adicional me dice, su falla está, actualmente la estoy leyendo en este momento, estoy interpretando que tenés el error, o venga, yo lo leí, lo tengo almacenado, pero pilas que esta falla Ok, la tuve. Y la por tuve eso, hace un Juan, ahí momento. veíamos resaltado en azul la palabra current en inglés, que es actual, y la palabra history, que es algo que Histórico. está almacenado, que Perfecto. es un histórico. Eso es. Entonces, dale, Jeff. Entonces, mira, aquí tenemos un escáner multimarca. No me da el mismo detalle, pero me permite o me orienta hacia dónde debo de seguir. Vale. Entonces, dale, Jeff, a la presentación nuevamente. Y aquí yo quiero darles un tip adicional. Entonces, si ustedes ven los códigos de falla, van a observar que estos empiezan por P. P significa una falla en el sistema de inyección electrónica. No me voy a enfocar ahí, sino en el numerito que sigue. Si el número que sigue, el dígito es un 0, es universal para todas las marcas, inclusive automóviles. Incluso es Importantísimo. estándar OBD. Importantísimo. Pero si la falla empieza por un 1, es P y después un 1, es propia de la marca. Es decir, que Importantísimo. las que empiezan por 0 las pongo en Google y él me va a decir, esto significa falla en el sistema de inyección. Ok. Pero si empieza por 1, es solamente De la marca. no de la marca de nosotros, de la marca a la que pertenece el vehículo que estoy escaneando. Entonces, Claro. por ejemplo, en estas que tenemos ahí, Juan, ya para ir resumiendo al final. Códigos de falla, por ejemplo, en la CKP, me puede determinar, por ejemplo, un P10. CKP, Crank Shaft Position, sensor de posicionamiento de cigüeñal. Así es. Entonces, por ejemplo, no los voy a leer todos como para no irme al detalle, pero Dame tiene la un segundito, Peter. presentación. Recomendación, tómenle una fotico a este slide y Un tómenle una resumen fotico al slide importante. siguiente. Listo. Entonces, Juan, por ejemplo, si me falla la CKP en un lazo abierto, entonces él me va a decir, sacar la falla P1606, me va a decir que el circuito está abierto. ¿Qué significa está abierto? Estoy desconectado. Así es. Juan, voy, miro si los cables están pisados, si el sensor, si se me desconectó como tal, o si Sí. tengo sulfatación. Así es. Entonces, mira cómo es de sencillo yo lectura. identificar qué falla tengo. En el TPS, y mira, ahí también entonces tenemos voltaje, tenemos el código de falla y también vimos con el escáner cómo verlos. Por ejemplo, el TPS,
El voltaje tiene que estar entre 0.6 Perdón, y 0.4. Peter, vamos en orden entonces. El CKP tiene P1606, P1607 y P1608. Hay algunos de estos, aquí no están todos, Juan, no nos caben todos, pues, pero esto es como por dar un resumen de los más comunes. Ok. El TPS, por ejemplo, tiene bajo voltaje, alto voltaje, y es porque tiene que estar entre ese mismo rango que acabamos de mencionar. 0.4 y 4.7. Ahí me aparece, entonces, yo puedo medirlo con el multímetro, yo puedo ver el valor en tiempo real, como lo vimos ahorita, acelerábamos y veíamos cómo variaba el voltaje, o puedo identificar el código de falla como tal. Entonces mira que yo tengo todas las herramientas en este momento para diagnosticar cada uno de estos sensores. Throttle Position System, es el de posición de la mariposa. Sí, el MAP, que es la presión del aire en el múltiple de admisión. Entonces ahí tengo lo mismo, bajo voltaje. Código de falla P0107, P0108. P008 son los más comunes, no significa que sean los últimos. Y la temperatura del motor. Y temperatura del motor, que es P0117, P0118. Así es. Vamos entonces a revisar rápidamente lo que son los demás sensores. Juan, aquí rápidamente entonces en este otro grupo de sensores vamos a ver el IAT. Vemos que su voltaje de operación, como ya lo mencionamos, va entre 1.8 y 2.8 voltios. Que si el voltaje está debajo de 0.4 va a mostrar el código P0112 que indica voltaje bajo en este sensor, y si el voltaje está por encima de 4.7 va a mostrar el código de fallas P0113 que indica que este sensor puede estar desconectado, puede estar sulfatado, puede tener algún tipo de problema allí, como ya lo mencionamos. Sensor de oxígeno. Sensor de oxígeno, vamos a ver que él va a funcionar, o la sonda lambda va a funcionar entre 0.4 a 0.5 voltios, que si el voltaje es de 0.1 nos va a mostrar el código P0131, y si es mayor a 1 nos va a mostrar un código de fallas llamado el P0132. En el rollover, ya Pedro lo explicó, los voltajes son muy parecidos al side stand, entre 0.4 y 3.6 voltios, y en el rollover si está en 0 voltios, es decir que si tenemos un cortocircuito, el código es P1501, mientras que si el side stand está en cortocircuito nos va a mostrar el código P1507. Yo quisiera rápidamente contar una experiencia. En algún momento vi a alguien que quiso violar el sistema de seguridad. Entonces agarró el sensor del gato lateral, porque se le había dañado, y lo que hizo fue realizar un puente. Entonces ellos son 3 cables, el positivo, 5 voltios, el negativo, que sería masa, y el que devuelve la señal. Y esa persona lo que hizo fue cortar los cables, ya estaban malos. Aterrizó. Y lo que hizo fue empalmarlos. Los 3, Peter. No, positivo con la señal. Okay. Entonces lo que hizo fue hacer un puente entre ellos, enviarle 5 voltios a la EQ. Ella no te va a generar un cortocircuito inmediato, pero al pasar de las horas se fue calentando y no sé si pueden hacer un zoom aquí en esta tarjeta que es la EQ, el computadorcito. Uno de estos pincitos se quemó. Wow. Solamente el que tenía la señal. Entonces, claro, veías la EQ, interpretabas que un solo de esos pincitos se había quemado. ¿Cuál? El que intentaron puentear para violar el sistema de seguridad. Pero rápidamente, que me gusta que hayas mostrado la EQ. ¿Cuántos pines de conexión tiene la EQ? Todas las EQ tienen diferentes pines. Pueden tener alrededor de 32 pines. Estas de nosotros tienen alrededor de 32 pines. Puede tener diferente cantidad de pines. Y casi que por cada pin viene la señal de alguno de esos sensores. Hay unos buses de alimentación, hay unos buses de alimentación, unos me alimentan unos sensores, otros me alimentan otros, y las señales, o sea, de control para controlar los actuadores o las señales de ingreso de información. Y de hecho, Juan, mira que en esta EQ Barrock vas a ver pines de diferentes tamaños, incluso de acuerdo a la corriente o el voltaje que se muevan a través de ellos. Eso es muy importante. No todos los sensores manejan igual rango de corriente, entonces algunos pines son más robustos que otros, por decirlo de alguna manera. Diferentes geometrías, diferentes configuraciones, diferente cantidad de pines. Señores, 8:12 de la noche, vamos llegando ya al final de nuestro webinar, nuestro cuarto webinar. Yo creo que vamos a sin la parte más antes interesante. hacer lo siguiente. Vamos entonces a lanzar la pregunta a la cual cada uno de ustedes tiene la posibilidad de llevarse este escáner de manera inmediata. Se lo hacemos llegar de manera inmediata. No importa el país donde esté. No importa el país. Si está en se lo hacemos llegar. Venezuela, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Salvador. El último ganador está en Venezuela. Fue en Venezuela. Se han ganado premios en Colombia y en Venezuela. Y en Centroamérica creo que todavía no. Todavía no. Entonces,
Puedo hacer la pregunta, por favor, todo el mundo al frente de su computador, al frente de su teclado, hágame el favor, en el recuadro donde donde tenemos abierta la posibilidad de enviar un mensaje, escriba su nombre completo, su apellido, escriba la ciudad, escriba su teléfono. No le dé enter todavía. No le dé enter todavía. Téngalo No le dé listo. enter Cuando todavía. leamos la pregunta, sea el más Voy a rápido leer la pregunta. digitándola y ahí sí Así cuando es. tenga la respuesta, es decir, queda el nombre, queda el teléfono, no le das enter. No le dé Digita la enter. respuesta y enter. Digita la respuesta y lo envía. El primero que responda. ¿Listo? Ténganlo listo Voy ahí. a leer la pregunta. ¿Cuál es el voltaje inferior y voltaje superior del rango de operación de los sensores del sistema de inyección de combustible de las motocicletas Bajaj? Entonces, señores, vamos a responder esa pregunta. Vuelvo y repito, ¿cuál es el voltaje inferior y el voltaje superior del rango de operación de los sensores del sistema de inyección de combustible de las motocicletas Bajaj? Vamos Regalo, a enviar la respuesta. $350, Juan. está Eso ahí vale, en juego. eso vale el 350 dólares en escáner. juego con una pregunta muy sencilla. Mientras que nuestro equipo de trabajo revisa todas las respuestas, les vamos a presentar rápidamente una sorpresa bien bonita y bien interesante. Esta es la nueva P150, esta es la nueva Pulsar P150. Y yo quiero rápidamente refrescar un poquito las plataformas, cuáles son las plataformas de Pulsar que tenemos en el mercado. Arrancamos con las series, con la Pulsar 125, Pulsar 180, Pulsar 150, que era una plataforma básicamente de trabajo, Así es. era una plataforma de transporte diario, era una 150 y 180, Exacto, están en esas dos configuraciones. Doble amortiguador trasero, fueron las primeras versiones de Pulsar. Icónica, Juan. Icónicas, motocicletas icónicas. Luego viene la plataforma N160 y la N250, que Así son es. ya son motocicletas de un diseño mucho más deportivo, Versiones nuevas que lanzamos el año pasado. que se lanzaron en el pasado. Cambio en el tablero, cambio en la iluminación, iluminación LED, uso diario para la ciudad también. Está el tema de la caja de cambio. La caja de cambio de la serie N son cambios más largos. Ojo, por aquí nos han preguntado mucho, hombre, es que la serie N tiene hasta quinta y la serie NS tiene hasta sexta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la verdadera diferencia, Eric, entre la quinta de la serie N y la sexta de la serie NS? Juan, yo creo que ahí podríamos resumirlo en algo muy sencillo, y es que nosotros en la serie NS, como estamos viendo en este lado de acá, tenemos una motocicleta deportiva, una motocicleta que está hecha para la velocidad, que funciona a unas revoluciones mucho más altas, ¿cierto? Mientras que en la serie N tenemos una motocicleta más tranquila, más de ciudad, más para disfrutar dentro de la ciudad, para usarla en el día a día, que tiene unos cambios, como lo mencionaste, Juan, más largos para hacer más eficiente la operación en la moto, y que al final van a tener un rendimiento muy similar a las NS. Hay un punto importante, hay un punto muy importante, y es ¿cuál? La relación de los, dijéramos, de los La relación de de los reducción. piñones, de El reducción. nombre sería el radio de avance. O el radio, de avance de la quinta en la serie N y de la sexta en la serie NS es prácticamente la misma. Lo que quiero decir es, por cada vuelta que da el cigüeñal en la N o en cada vuelta que da el cigüeñal en la NS, en quinta o en sexta, da prácticamente la misma vuelta el eje de salida del sprocket o de la transmisión Así trasera. es. Entonces, en realidad, entre la quinta y la sexta, la relación, dijéramos, de los engranajes o el número de vueltas que da el cigüeñal con relación al número de vueltas que da el piñón de salida es exactamente la misma. Lo que pasa es que en una motocicleta los cambios están, dijéramos, que repartidos, dijéramos, en 6 etapas y el otro está en 5 etapas. Pero es básicamente la velocidad final. Yo no estoy sacrificando velocidad final con una caja quinta comparada con una caja sexta. Y el Eso es lo que rendimiento. queremos decir. Algo sobre la P150. Algo sobre la P150. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre la P150, Juan, Peter? una de las cosas que podemos hablar de esta P150 es el sistema de ABS que tenemos en esta motocicleta. Entonces tenemos un sistema de ABS monocanal. Eso significa, Primero, sistema ABS monocanal. eso significa que tengo ABS en la rueda delantera. Físicamente yo voy a ver sensores en ambas ruedas, Sí. pero el freno que ocupa la motocicleta, el 70% de la frenada está en la rueda delantera. Ahí es donde Peter, tengo el ABS. yo voy a comparar esta motocicleta con otra motocicleta fabricada en la India
que es competencia directa de esta, y con otra motocicleta que es fabricada en Japón, que es competencia directa de esta. Primera gran ventaja, frenos ABS. ABS. Monocanal. Así es. Monocanal, que las otras marcas no lo tienen. Segunda, el torque. Esta tiene 13.5 Nm de torque. La japonesa tiene 12.8 Nm y la otra india tiene 11.5 Nm. Esta tiene más torque que las anteriores. Y la tercera, revoluciones muy bajas. Eso Juan, es que lo importante, más a una importante. revolución Hablando que bajas. una de sus competidoras tiene exactamente el mismo cilindraje. Exactamente. En el mismo cilindraje, esta tiene un torque mayor. Y la otra, la potencia. Esta motocicleta es de 14.5 caballos de fuerza. Se la lleva por los La cachos. japonesa tiene 11.9 caballos de fuerza y la otra, también fabricada en la India, tiene 12.73 caballos. Se la lleva por los Y eso no es todo. Lo más bonito, ¿cuánto es el rendimiento de gasolina de esta motocicleta, Pedro? Estamos hablando de Danos el valor. hasta 280, 285 kilómetros por galón. Por galón. Con el tanque puede llegar hasta los 1000 kilómetros. Esto Impresionante. es una recorrido. motaza. Entonces, de Impresionante. verdad que los invitamos a que conozcan la P150. Entren a la página. Entren a la página. Lleva más o menos en el mercado este mes fue el lanzamiento de la P150. Está calientica, Juan. Va a ser una recién salido del motocicleta horno. muy exitosa en el mercado colombiano. Señores, ya tenemos el ganador del escáner. Jeff, regálanos el nombre, el apellido y quién es la persona que Que se llevó lleva el este escáner. juguetote, Juan. ¿De qué país es? ¿Cómo se llama la persona, Jeff? Ludwig Joel Noriega Morales. Felicitaciones, Ludwig. Señores, es una persona que se conecta desde la ciudad de Guatemala. Muchísimas felicitaciones, Ludwig. Felicitaciones. Allá te haremos llegar el escáner. Señores, son las 8:20 de la noche. Es hora de despedirnos. Señores, si se van a despedir, adelante. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Nos vemos al próximo. Nos vemos en el próximo mes de junio, con el tercer jueves del mes de junio, para la segunda parte de todo el sistema, lo que es sistema de inyección. Vamos a hablar de los frenos ABS, vamos a hablar de los displays de la Dominar 400. Vamos a ver Don un Eric, poquitico más de cómo ingresar con el escáner a la motocicleta. Ahí vamos a dar un poco más de profundidad. Tercer miércoles, corrijo ahí, tercer miércoles perdón, del mes de tercer junio. miércoles, no jueves. Juan, muchas gracias por invitarnos a este espectacular evento. Yo creo que aquí nosotros nos disfrutamos muchísimo compartir. toda Nos esta quedaríamos información. mucho más tiempo. Muchísimas gracias por Nos vemos la todo, próxima. una feliz noche, los esperamos y escríbanos, por favor, escríbanos y nos cuentan qué más temas quieren escuchar y qué más temas quieren que nosotros trabajemos aquí. Una feliz noche y muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.